dos oficios, uno de la señora ministra del Trabajo y Previsión Social y otro del señor ministro de Minería, con el cual informan la cantidad de reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas enfermedades laborales, que es algo que es cumplimiento de glosas parlamentarias. Y luego hay otros dos oficios secretos de carabineros, los números 70 y 71 de 23 de abril, que informan sobre la adquisición de bombas lacrimógenas y otros químicos que se usan en la vía pública y sobre las medidas de protección del personal de carabineros. Estos documentos, que obviamente quedan a disposición de los senadores, tienen el carácter de secreto, de modo que los tengo que mandar yo a la bóveda del Senado para que allá se puedan consultar si ustedes quieren verlos. Enseguida hay comunicaciones. El senador Arboe solicita poner en tabla el proyecto que modifica el Código Sanitario para considerar en el Código a médicos veterinarios y a nutricionistas como profesionales de la salud. Hay una comunicación de la Asociación Chilena de Médicos en retorno, la Comisión de Revalidación y Posgrado, Agrupación ELAM Chile, la Asociación de Médicos Ecuatorianos residentes en Chile y el representante de médicos cubanos en Chile, con que remiten acuerdos tomados por las agrupaciones de médicos extranjeros residentes en Chile. Esos acuerdos tienen la finalidad de solicitar a la Comisión de Salud suspender los artículos 1 y 2 de la Ley 20.261, que es el examen Neuracom, y suspender por 2 años la Ley 19.664, que es el nuevo Estatuto Médico Funcionario, en vista de la situación sanitaria. Y hay también una comunicación del secretario de la Corporación SOS Salud Chile, que solicita revisar la normativa vigente respecto de la importación de medicamentos, específicamente sobre la decisión de limitar a 6 meses la autorización que da el IPS para la importación directa. También hay una comunicación del presidente nacional de FEMPRUS, los profesionales universitarios de los servicios de salud, y que manifiesta preocupación respecto al trabajo, del traspaso de trabajadores públicos desde el régimen de honorarios al régimen de contrata, proceso al que, según informa, el Ministerio de Hacienda estaría imponiendo restricciones, y solicita audiencia para presentar en esta comisión ese problema y buscar soluciones administrativas. En fin, finalmente hay que informarles que no hubo indicaciones al boletín 13.450, que es el que está hoy día en primer lugar de la tabla, y esto podría explicarse por la dictación del decreto 58 que modificó el reglamento de farmacias. Y finalmente hay una proposición de cambio de horario de las sesiones de la comisión hecha por los comités. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Sobre la solicitud de la FEMPRU, la idea es que las podamos recibir la próxima sesión y escucharlo brevemente ahí al inicio. Quería plantearle a los colegas primero un tema operativo, porque el senador Quintero viene volando en este momento y el único vuelo que tiene, ya se lo comenté a la senadora. Entonces, la posibilidad de que podamos cambiar por este periodo de pandemia el horario de la comisión y que pudiera ser a continuación de la mixta. Como estamos teniendo mixta de 3:30 a 5, que de 5 a 6:30 podamos hacer la comisión de salud los martes y cuando terminemos la mixta, que podamos subir a las 3:30. No sé si le parece, senador Girardi, ¿está de acuerdo? Y el día de hoy nosotros tenemos 2 proyectos. La idea es escuchar, a propósito de lo que señalaba el secretario, el decreto 58, las implicancias que tiene para el proyecto que estábamos tratando. Le solicité al Ejecutivo que podamos revisar, porque la mayor parte de las materias están ahí incorporadas. Y después tenemos el de la UNACOM, que vence la urgencia el día de mañana. Entonces, yo quería proponerles para que pueda estar el senador Quintero en la votación, que la hagamos a continuación de la mixta en la tarde y también porque la presidenta del Colegio Médico me solicitó que la pudiéramos escuchar y ella en este momento está en la mesa social. Entonces, que podamos hacer eso a las 5 en una sesión corta después de la mixta, el día de hoy. ¿Acordado? Y está citada, presidenta. Sí, eso en las cosas operativas. Después les quería proponer que oficiáramos respecto de la situación de los exámenes, que ha sido una polémica, todos la hemos visto a través de los medios de comunicación el día de ayer, la situación de exámenes que estarían pendientes, hay una versión de que las muestras finalmente
por el tiempo que pasó, ya no estaban en condiciones de ser procesadas. Nosotros estuvimos en una reunión con el ministro y el presidente la semana pasada, y una de las cosas que nos planteaba el ministro es que había un chequeo, una muestra de chequeo. Entonces, a mí me queda la duda de cuál es el procedimiento ahí. Si nos planteó, no voy a entregar el detalle, pero también la revisión de la calidad del resultado de algunos laboratorios, la preocupación que había de eso por parte del ministerio, y ahí señaló que había un contrachequeo. Entonces, que pudiéramos oficiar preguntando cuáles son los procedimientos y qué es lo que pasó respecto de las muestras que hoy día están en discusión, efectivamente. ¿Cuáles son los tiempos de demoras que se están teniendo, la red de laboratorios que están contemplados? Yo creo que a todos nos ha pasado, no solamente lo hemos visto a través de denuncias públicas, sino también en contacto directo con muchos alcaldes que nos señalan que las muestras, o sea, el resultado se está demorando mucho. Ayer, en el caso de la alcaldesa Quinta Normal, me decía, por lo menos son 5 días, o sea, 5 días en que es muy difícil mantener a la gente en la cuarentena, después no está el resultado. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que se están tomando ahí y cuál es la situación real? Porque yo aplaudo que se esté aumentando el testeo, es algo que hemos pedido, y además porque parte de lo que todos entendemos es más exitoso en términos de cómo se enfrenta la pandemia, pero eso tiene que ir asociado a un resultado cierto y rápido para efectivamente garantizar el aislamiento. Senador Chaguán. Sí, sobre el particular yo también quiero manifestar también mi preocupación. Y esta tónica de la demora de 5 días es desde el comienzo. Acá yo le hice seguimiento a los casos de contagio en la región, y la región también demoran 5 días desde que comenzó hasta ahora. No ha habido ninguna variación de reducción de plazo. Entonces, saber efectivamente por qué demora tanto, si es que en teoría debiera demorar muchísimo menos, y dejan a la familia en una incertidumbre compleja. Acordamos ese oficio. Carolina, mira, yo pienso que Senador también Girardi. es bueno tener información de qué está pasando en general con los exámenes. En la reunión que tuvimos con el presidente, el ministro Mañalich nos planteó una situación que yo considero extremadamente delicada, que tendrían solo PCR reactivos para 200.000 exámenes. Y cuando le planteamos la necesidad de hacer 20.000 o 25.000 diarios, dijo, bueno, en esas condiciones nos durarían 10 días. Ya hay problemas a nivel internacional para acceder a reactivos. Yo lo que estaba hablando el día de ayer con distintas instituciones, muchas de ellas privadas, y tienen problemas con los reactivos. De hecho, hay una circular del ISP donde el ISP ya no está recibiendo exámenes, y aparentemente por falta de reactivos. No sé, creo que sería muy importante saber cuál es la verdadera situación, porque cuando hablamos de que una de las estrategias centrales es el testeo masivo para disminuir la contagiosidad, y si hay problemas estructurales de acceso a reactivos para poder hacer estos testeos, yo creo que es muy importante saberlo, porque si no hay que tomar opciones alternativas. Una de las opciones alternativas que por lo menos algunos hemos planteado es que lo que se debe hacer entonces es tomar a todos los que son sintomáticos, que tienen más riesgo evidentemente de ser positivos, aislarlos transitoriamente, aplicarles un test de anticuerpos, porque aparentemente eso sí estaría disponible, sí habrían test de anticuerpos, y de hecho el ministro señaló que habían llegado 500.000 test de anticuerpos. Eso nos permite identificar una parte, porque la persona que lleva más de 5 días de contagio, de enfermedad, y que tiene síntomas, lo más probable es que si tiene COVID, el anticuerpo va a salir positivo. Lo que pasa es que el anticuerpo no sirve cuando son los primeros 5 días, pero por lo menos te permite descartar y focalizar las PCR solo en aquellos que salieron negativos y que tienen síntomas, porque lo más probable es que si son positivos y no salieron anticuerpos están en los primeros 5 días. Pero yo creo que es muy importante saber cuál es el estado de situación real que tenemos con los stocks de reactivos y la capacidad de testeo, porque a lo mejor esto que todos hemos planteado, lo planteó el comité asesor, toda la academia, de que el testeo masivo es la estrategia principal, a lo mejor, más allá de la voluntad que se tenga, no se puede hacer nomás. Y si no hay reactivo y hay dificultad para obtenerlo a nivel internacional, a mí me parece que es una situación que por lo menos
tenemos que saber de manera muy cercana y objetiva. Me parece, lo incluimos en el oficio. Senador Chaguán. Sí, en el mismo sentido. Efectivamente, el ministro señaló, y lo planteamos después en el punto de prensa respecto a la disponibilidad de los PCR y que podían asegurarse por 60 días en los rangos actuales. Y cuando nosotros pedimos aumento, se nos advirtió que hay un problema de disponibilidad en el mercado. Es muy importante tener esa certeza respecto a esa seguridad. Y yo también vuelvo a insistir, yo creo que mientras tanto hay que hacer IgG, o sea, hay que hacer este rápido, porque si no hacemos este rápido, no tenemos cómo finalmente ir evaluando cómo va también contribuyendo los asintomáticos a generar mayores contagios. Entonces, hasta ahora yo vuelvo a insistir, se habla de los test rápidos y yo hasta ahora no hay caso de que se pueda adquirir, saber dónde se venden, cuáles son los certificados, porque a mí no me molestaría, por ejemplo, que la propia población pudiera hacerse los test rápidos y que estuvieran disponibles, y que si alguien quisiera comprarlos, los obtenga, y que si el Estado tiene que hacer el trabajo del personal de gendarmería o el personal de salud, pudieran hacerse, pero en definitiva acá se requiere también contar con todas las herramientas para cuantificar exactamente el margen de la curva de contagio en que estamos. No sabemos y cómo va a evolucionar. Eso es lo primero. Y lo segundo, Presidenta, manifestar mi preocupación respecto a la filtración de los datos. Eso es gravísimo. O sea, la filtración de los datos ayer desde el Ministerio de Salud, que eso es gravísimo porque atenta contra la ley de derecho y deber a los pacientes. Y quien actuó de esa forma cometió un ilícito. O sea, entonces yo creo que es importante que este tema se investigue y caiga quien caiga. Acá uno tenía la posibilidad, con eso georreferenciación de los casos, poder llegar eventualmente a las casas de los contagiados. Y ya sabemos que hay problemas incluso de seguridad en los barrios respecto de aquellas personas que están contagiadas. Entonces, yo creo que lo que ayer se hizo es un acto bien complejo. Entonces, sería interesante que se haga una investigación a fondo. Podemos oficiar también al respecto. Vamos a hacer ambos oficios, tomando los planteamientos de los senadores y después lo trabajamos con la Secretaría. Acordado eso, vamos al primer punto de la tabla. Veo que Jaime está conectado. Así es, presidenta. ¿No quieres mostrarte? No, vamos a resolver el tema de la Cámara prontamente. Está bonito el paisaje. Claro, porque nosotros teníamos en tramitación el proyecto que buscaba facilitar, ¿no es cierto?, el acceso a medicamentos a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? Esto tenía que ver con la venta de medicamentos que tienen receta retenida, el cómo se facilitaba la receta digital, o sea, por medios digitales fundamentalmente, y también tenía que ver con extender el periodo de vigencia de la prescripción de la receta médica para determinado medicamento o compuesto. En el intertanto fue publicado el decreto 58, entonces nos gustaría, Jaime, ahí que nos pudieras ilustrar como comisión y también para el debate cuáles son las implicancias respecto a los contenidos que tenía el proyecto. Recordar que nosotros lo aprobamos en general, habíamos quedado con nuestros equipos de asesores de trabajar indicaciones, pero creo que hay varias de las materias que están contenidas ya en el decreto. Sí, presidenta, muchas gracias. Explicar que el decreto 58, fechado con fecha 27 de noviembre del 2019, era parte del trabajo que estaban realizando los equipos de la División de Política Sanitaria y el Departamento de Fármacos de la Subsecretaría de Salud Pública desde hace mucho tiempo, y eran parte de los reglamentos que estaban pendientes de la Ley de Fármacos 1. Y en este sentido, el libro cuarto del Código Sanitario, en el artículo 96, inciso cuarto, nos permitía y daba la facultad de dictar reglamentos en particular sobre adquisición de medicamentos por medio electrónico. Habiendo dicho aquello, también me gustaría señalar e indicar y valorar el proyecto de ley presentado por los honorables senadores, valorar la aprobación en general, pero sin perjuicio de aquello, la mayoría de las materias ya fueron resueltas por este reglamento,
que se refiere a, voy a referir a las materias de manera muy general, al expendio de medicamentos por medio electrónico, a los requisitos para la autorización de los medicamentos, a las importaciones de lo mismo, al expendio según condición de receta, al petitorio farmacéutico, a la dispensación de medicamentos que deben demostrar violencia, a la información necesaria para el expendio, al despacho, a la devolución, a la información sobre los precios de los medicamentos, al registro y a la información farmacéutica. Hay 3 materias, Presidenta, que son partes del proyecto de ley y que no son parte del reglamento producto de la fecha en que fue presentado, pero que nosotros queremos valorar y recoger, y ya estamos trabajando con la división jurídica y con el Departamento de Política Sanitaria a efecto de incluirla en una modificación del reglamento. Y en particular son 3 materias que no estarían incluidas en otro reglamento, pero nosotros estamos dispuestos a incorporar porque creemos que es parte además de nuestra potestad reglamentaria. La primera, el proyecto de ley, por su parte, regula el expendio de los productos de manera presencial, suponiendo que no todos los compradores accederán a los mecanismos electrónicos de compra. Esta es una materia que nosotros vamos a recoger. El proyecto de ley otorga una extensión de vigencia a la receta por 2 meses después de la caducidad, y el reglamento no se pronuncia en este aspecto, y lo que obviamente resulta comprensible, puesto que no está pensado en regular la coyuntura puntual generada por el brote COVID-19, sino que estaba pensado en actividades permanentes. El tercer punto que está en el proyecto de ley y que no es materia del reglamento se refiere a la regulación del expendio de psicotrópicos, pero que estas 3 materias, tanto el expendio de manera presencial, la extensión de la receta por 2 meses y el expendio por psicotrópico, nosotros son materias que valoramos dentro de la discusión y que nosotros pensamos hacer propias a través de una modificación reglamentaria que ya está trabajando nuestra división jurídica presente. A ver, Jaime, la primera tiene que ver, si puede desarrollarla un poco más. Sí, lo que pasa es que el proyecto de ley establece 3 materias. El reglamento resuelve la mayoría de los puntos que están en el proyecto de ley, pero hay 3 materias que no están resueltas, que plantea el proyecto de ley y que no están resueltas de manera reglamentaria. El primero es la prescripción, o sea, es la compra de algún medicamento de manera presencial o la exhibición de algún medio telemático. Por ejemplo, yo llevo y exhibo una receta mediante un WhatsApp o mediante un correo electrónico. El reglamento establece un registro digital. Y esa es una materia que no está resuelta en el reglamento, pero que nosotros creemos que es materia potestad reglamentaria y que nosotros pero pensamos ese registro, incluir. perdón Jaime, ese registro digital es tener las alternativas del medicamento que tiene la farmacia para que la persona pueda tomar la decisión. ¿O cuál es el registro? Para entender bien en lo práctico. El reglamento nosotros establecemos un petitorio mínimo digital que tiene que estar regulado que está regulado en el reglamento y que tiene que estar disponible para quien compre por medios digitales. Pero para aquel que quiera, o sea, el petitorio mínimo está incluido, pero para aquel que quiera comprar presencialmente un medicamento exhibiendo alguna receta, no lo puede hacer en virtud de este reglamento, y es lo que nosotros pensamos incluir. El reglamento permite comprar en línea, incluir el petitorio también en línea y crear un sistema de registro en línea, pero no resuelve el reglamento la situación de aquel que va a la farmacia de manera presencial y que exhibe alguna receta, alguna prescripción por algún medio electrónico. Eso no queda resuelto en el reglamento y es una materia que nosotros queremos hacer propia y que es parte del proyecto de ley. Y nosotros creemos que es materia de potestad reglamentaria. El segundo tema que está en el proyecto de ley y que no queda resuelta por el reglamento, bueno, y que es fruto de la pandemia, es respecto a la caducidad de las recetas con la prescripción de medicamentos. Materia que nosotros pensamos abordar mediante una modificación reglamentaria. Y el tercer tema que está en el proyecto de ley y que no está en el reglamento es el expendio de psicotrópicos o las llamadas recetas cheque, que el reglamento ni siquiera las menciona, pero que es materia que nosotros, en el entendido que tenemos la potestad reglamentaria, las pensamos incluir. Por eso, y todo el resto de las materias que están en el proyecto de ley y otras,
sobre comercio electrónico ya están resueltas en el decreto 58. Claro, pero de acuerdo a lo que tú señalas, o sea, las 3 materias contenidas en el proyecto de ley no están resueltas todavía. La primera, que se refiere al expendio de productos de manera presencial, sí, no está bien resuelto en el proyecto. Que los productos sanitarios, el texto del proyecto es que los productos sanitarios podrían ser retirados de establecimientos de salud o adquiridos en farmacias con recetas en formatos digitales. No, preciso, Presidenta. El proyecto de ley regula y establece una serie de aspectos que se refieren al comercio electrónico. El reglamento, como si fueran 2 conjuntos, establece otras materias y de manera mucho más pormenorizada sobre el comercio electrónico. Pero hay una serie de aspectos que están en el proyecto de ley y que no están en el reglamento. El retiro, comercio y dispensación a través de plataformas electrónicas respecto a los medicamentos está bien regulado en el reglamento. Y se establece un registro electrónico, se establece un mecanismo de despacho, un mecanismo de retiro, un mecanismo de devolución de los medicamentos, pero no hay mención en el reglamento para aquel, por ejemplo, adulto mayor, cualquier persona que va con un medio de exhibición a través de un celular y exhibe una prescripción de un medicamento. Eso no queda resuelto en el reglamento. Materia que nosotros creemos que es fruto de materia de potestad reglamentaria y que podemos incluir en una modificación del reglamento. Si el doctor a mí me prescribe un medicamento y me lo envía la receta por WhatsApp, dada la contingencia o la situación, el reglamento no aborda esa situación puntual, pero sí aborda todas las otras situaciones o todas las otras relaciones que se refieren al comercio electrónico y a la dispensación de medicamentos por medios telemáticos. Pero esa situación puntual y precisa no queda resuelta en el reglamento y está contenida en el proyecto de ley. Pero si el proyecto de ley se hace cargo del petitorio, de la información de los medicamentos, de la dispensación, del registro, de la forma en que se tiene que realizar ese registro, de la información de la autoridad sanitaria de los medicamentos expedidos bajo receta en todo su ámbito. Y ese primer punto, y esa situación particular y precisa, esa situación o ese precepto particular, no queda resuelto en el reglamento y que nosotros consideramos valioso, lo recogemos del proyecto de ley y nosotros pensamos incluirlo a través de una modificación reglamentaria. Lo mismo la extensión que se refiere a la caducidad de la prescripción, que está contenida en el claro, que nosotros planteamos que se extendiera hasta 2 meses. Claro, y que no está resuelto en el reglamento, porque el reglamento está en una hipótesis donde a mí me prescriben el medicamento, yo compro de manera telemática, pero ¿qué hago, no es cierto?, con ese stock de licencias que ya fueron prescritas, ¿no es cierto?, y hay gente o personas que no pudieron acceder a esos medicamentos. Eso no está resuelto en el reglamento, dado que el reglamento está pensado para una situación de normalidad y no de coyuntura. Y eso es un punto que nosotros sí también podemos recoger en el reglamento. Ya. El tercer punto, que tampoco está recogido en el reglamento y que sí está en el proyecto de ley y que a nosotros nos parece interesante, es aquellos referidos al expendio de psicotrópicos o recetas técnicas. En el reglamento no están mencionados, pero que nosotros también consideramos que es materia de la potestad reglamentaria. Por eso mi propuesta, senadora, señora Presidenta, es que nosotros, mientras trabajamos la tramitación o de incluir estos temas que están en el proyecto de ley, dejar en pausa o en stand-by el presente proyecto de ley, porque la mayoría de los temas ya están resueltos en el decreto 58, que ha sido tomado razón por la Contraloría la semana pasada y que se viene trabajando desde hace tiempo, que está fechado el 27 de noviembre de 2019, y que nosotros podamos incluir estas materias que están faltantes en una modificación reglamentaria. Jaime, esa modificación reglamentaria, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que va a demorar? Porque eso es clave, o sea, cuando hablamos hoy día de extender el plazo de vigencia de la receta, es justamente para resolver el problema de la contingencia. Sí. Yo en el transcurso de la tarde, senadora, estaré en condiciones de responderle esa pregunta. Nosotros acordamos...
nosotros, tú nos escuchaste, acordamos citar a las 5 para que pueda estar el senador, para escuchar a la presidenta del Colegio Médico y poder votar el proyecto del UNACOM. Lo señalo a propósito de que también está el senador Navarro ahora conectado, que no estaba antes. Entonces, ahí sería bueno tener claridad, porque yo, y creo que en esto represento a los colegas, no hay ningún problema en suspender la tramitación de este proyecto siempre y cuando ese reglamento avance, porque lo que necesitamos es resolver el problema. Y en el caso de los psicotrópicos, las recetas cheque, que es más complejo, también si nos pueden como ilustrar cómo lo están abordando, porque ahí lo complejo efectivamente es que cerremos posibilidades de mal uso, ¿no es cierto?, o de tráfico de medicamentos, pero también permitamos que la gente que tiene que acceder hoy día acceda, y eso probablemente tiene que ver con buenos controles digitales del stock, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo, senadora, y por lo mismo nosotros ya pedimos un pronunciamiento a nuestra división jurídica a efecto de que nos respondan en cuánto tiempo podemos tener una modificación al reglamento que fue tomado razón la semana pasada, en consideración a este proyecto de ley que no se tuvo a la vista al momento de realizar la modificación reglamentaria. Ya, entonces lo que yo te pediría para las 5 el poder tener un plazo concreto a la brevedad posible, además, para hacer seguimiento de eso y en función de que las materias pueden resolverse vía reglamentaria y que probablemente eso va a ser más rápido además y es más pertinente que la tramitación de una ley en este caso, dejamos suspendida la tramitación. ¿Me parece? A la senadora y acordamos. En el segundo proyecto que tenemos de la tabla, nosotros tenemos indicaciones, yo lo señalé al principio, lo vuelvo a reiterar, la urgencia vence el día de mañana, entonces la idea es votarlo hoy día, pero lo vamos a votar una sesión que ya está convocada a las 5 de la tarde. Ahí me pidió ser escuchada la presidenta del Colegio Médico y además el senador Quintero viene volando, entonces para poder garantizar su participación. Es el único vuelo que tiene desde Puerto Montt hasta acá, en este horario justamente. Entonces, aquí el gobierno presentó una indicación, el resto, hay varias indicaciones de los distintos senadores, parece que los señores senadores básicamente. Estas materias son materias que tienen que ver con la regulación, ¿no es cierto?, requisitos que corresponden a iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y yo quiero señalarlo, en rigor las indicaciones presentadas por los senadores son inadmisibles, pero el gobierno sí presentó una, y ahí me gustaría, Jaime, que pudieras explicarla de parte del Ejecutivo. Perfecto, senador, deme un minuto para abrir el texto. Vamos a oficiar para que le mejoren la conexión, para que puedas tener... Es difícil seguir solo la voz. Es increíble cuánto hace el lenguaje no verbal. Don Fernando quería plantearme algo, parece. Sí, don Fernando tiene la palabra. Sí, presidenta. Informarles que en la página 6 del comparado que está a su disposición está la indicación del presidente de la República que va a aplicar el abogado señor González. Presidenta. La número 3. Es la número 3. Y no tiene número de hoja. ¿Ah? No tiene número el comparado. Si me pueden enviar el comparado por correo. Ya. O indicarme dónde lo puedo sacar para imprimirlo. Se lo van a enviar por correo, senador. Presidenta. Clara, perdón, presidente. Si quiere le damos lectura, don Fernando, a la indicación y ahí le damos la palabra a Jaime. Tiene la palabra nuestro secretario. Gracias, presidenta. La indicación del presidente de la República es para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente. Suspéndese por el plazo de 2 años, contado desde la publicación de esta ley, el requisito de aprobar el examen único nacional de conocimientos de medicina establecido en el artículo 1 de la ley número 20.261 para ingresar a los cargos o empleos de médico cirujano en los servicios de salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado el decreto de ley 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469. Son los servicios de salud. En la Subsecretaría de Salud Pública, en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6º de la ley número 19.650 y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal. En el caso de los médicos que hubiesen obtenido su título profesional en el extranjero, para acceder a los cargos o empleos de que trata el inciso precedente, podrán obtener una habilitación temporal por un plazo de 2 años contado desde la publicación de la ley, para lo cual deberán sujetarse al procedimiento que fijará un reglamento que dictará el Ministerio de Salud, dentro del plazo de 3 meses de publicada la presente ley en el Diario Oficial, el cual además establecerá los requisitos para acreditar y validar su formación profesional. Asimismo, por el lapso de 2 años contado desde la publicación de esta ley, los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en el extranjero y aquellos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 2 bis de la ley número 20.261, artículo que está en la página 19 del mismo comparado, quedarán habilitados para ejercer su especialidad en Chile, aun cuando no hubieran obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad con las normas establecidas en el número 13 del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que es la reforma de salud del año 2005. Siempre que hubieran presentado su solicitud de certificación a alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud durante la vigencia de esta ley, o bien la hubiesen presentado con anterioridad y se encontraren en trámite. Transcurrido el plazo de 2 años contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para continuar ejerciendo la profesión de médico cirujano y su especialidad, los profesionales deberán obtener la certificación de su especialidad o subespecialidad de conformidad con lo preceptuado por la legislación vigente en la materia. La Superintendencia de Salud deberá implementar un registro público especial en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia para los médicos que resultaren transitoriamente habilitados para ejercer su profesión y especialidad en Chile de conformidad a la presente ley, siendo obligación de la entidad contratante informar a la Superintendencia de Salud en el plazo de 30 días corridos mediante el envío de un oficio que informe de tal contratación. La infracción a la obligación de informar por parte de las entidades contratantes será sancionada en conformidad al artículo 174 del Código Sanitario. Jaime, ¿quieres agregar Sí, algo? presidenta. No, Vamos a escuchar a muy- Jaime y de ahí le doy la palabra a senadores. Presidenta, muy breve. Lo que hace el proyecto de ley es suspender, no es la UNACOM, sino que suspender la aprobación de la UNACOM para aquellos médicos que se quieran incorporar solo al sector público. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Respecto de los médicos especialistas, se recoge la propuesta del Colegio Médico en poder incorporarlo y tener una habilitación especial. Y respecto a los requisitos para el ejercicio de la profesión de médico, o sea, para el ejercicio de la profesión, o la habilitación de la contratación, perdón, el Ministerio de Salud se reserva la facultad de dictar un reglamento sobre la materia. La autorización es solamente por el plazo de 2 años, tal como está señalado en el proyecto, y la autorización queda vigente hasta que se le otorgue o se le certifique la aprobación por parte de la UNACOM a los médicos cirujanos y a los médicos especialistas hasta que el organismo encargado de la acreditación o la validación de la especialidad terminen su gestión para no imputarle al médico la demora en la tramitación de la especialidad, como hoy día ocurre con... Pero Jaime, sobre eso yo tengo una duda, porque eso puede extenderse en un plazo indefinido. O sea, pueden ser muchos años. Nosotros lo que Tal cual hacemos como acá, está senadora, planteado. Lo que hacemos, senadora, es repetir la fórmula del proyecto del año 2017,
que se aprobó en el mismo sentido, donde se le autorizaba a aquellos médicos especialistas, solo para los... O sea, primero quiero circunscribir el problema. En el caso de los médicos generales, el problema no existe, porque la SOFAMEX tiene la capacidad, mediante la UNACOM, de tomar el examen en los meses de julio y diciembre, y hay un mecanismo respecto a la entrega de resultados que es bastante eficaz. Y hay certeza respecto a cuando los médicos rinden su examen, lo aprueban y tienen el resultado. Por razones de fuerza mayor, la Asociación de Facultades de Medicina señaló que no va a tomar el examen en julio debido al brote del COVID-19 y solo va a tomar en diciembre. Habiendo dicho eso, el problema en verdad se genera respecto de aquellos médicos especialistas, porque hay una sobrecarga de registro de médicos especialistas, incluso médicos chilenos que hacen su especialidad en el extranjero, porque no existe capacidad estructural para que se les puedan tomar los exámenes. Entonces, habiendo tomado los exámenes teóricos, después para los médicos extranjeros, o sea, para los médicos viene una toma de muestras de exámenes prácticos, donde en verdad se genera la demora. Por lo mismo, lo que ha hecho la autoridad fiscalizadora en esta materia es que los médicos que tengan un determinado porcentaje de aprobación, se entiende, en su examen teórico, se entiende liberado de su examen práctico solo respecto a que es un médico especialista. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es repetir la fórmula legislativa de un proyecto anterior para no atribuir la demora en la aprobación en el médico, que al final el médico va, presenta sus exámenes, hay un registro. En el caso de los médicos especialistas, se les pide también un file de los casos que han realizado, de las copias legalizadas de los títulos de especialidad donde los realizaron, especialidades que en el extranjero son especialidades universitarias, en algunos casos son magíster y tienen un respaldo universitario como algún posgrado, cosa que no ocurre en todas las especialidades realizadas en el territorio nacional, y entonces le puede imputar la demora en la realización de los exámenes prácticos o teóricos a aquellos que cumplen el plazo de inscripción dentro de la legalidad. Han habido casos de retraso de médicos respecto a sus exámenes prácticos de hasta 2 años, pero esa falta no es atribuible a él. Y lo que nosotros hacemos en el caso de las especialidades, porque en el caso de los médicos generales el tema está resuelto porque una COM entrega rápidamente el resultado, es utilizar la misma fórmula legislativa que se utilizó el año 2017. Senador Navarro, senador Chaguán y después la senadora Ebensperger. Sí, presidenta. Hemos escuchado con atención la indicación del Ejecutivo y está claro que va a meritar una revisión. Como efectivamente la indicación lo que abre es la apertura de 2 años para contratar médicos formados en extranjero o extranjero, al igual que se va a escuchar al Colegio Médico a las 5 de la tarde. Tengo entendido, presidenta, no alcancé a ingresar a tiempo, estaba en la Comisión de Vivienda. Quiero solicitarle a usted, hicimos llegar una solicitud el 20 de abril para que el doctor Lautaro Ferrada, en nombre de la Asociación de Médicos Ecuatorianos, Asociación de Médicos Cubanos, Asociación de Médicos Chilenos en Retorno, Asociación de Médicos de la Escuela Latinoamericana de Cuba y también de médicos venezolanos, pudiera también exponer su opinión sobre la indicación del Ejecutivo. Yo hice ingreso de varias indicaciones que usted ha señalado, efectivamente algunas pueden no ser admisibles, pero está más o menos en el tenor de lo que ha planteado el Ejecutivo, que creo que es una indicación que cumple con el objetivo de permitir el ingreso de una segunda línea de recambio de profesionales de la salud a la desgastada línea y contagiada línea que tenemos hoy día en Chile. Pero creo que sería muy importante poder escuchar a los médicos formados del extranjero o médicos extranjeros que han solicitado ser escuchados respecto a esto, presidenta, sí, al igual que hacer con el Colegio Médico. No tengo ningún problema. Hay un representante de ellos, por lo que le entiendo. Lo vamos a contactar para que pueda a las 5 de la tarde Lautaro también. Ferrada, ¿sí? Pero en el fondo que pueda hablar en representación. Entiendo que el planteamiento es similar de cada una de las asociaciones. Ellos nos han hecho llegar además cartas y argumentos que tendremos que ponderar al momento de votar. Pero no hay ningún problema, senador. Senador Chaguán. Presidenta, va a participar el Ejecutivo también a la tarde, ¿no? Sí, por supuesto.
Vale. ¿Quién va a estar? No sabemos. Por lo menos Jaime y su paisaje. Vale. El paisaje tiene un bosque con una aurora boreal. Claro. Senador Chaguán. No, señalar que la indicación del Ejecutivo es muy similar a la que presentamos nosotros. ¿Hay alguna diferencia en particular, Jaime? Porque... No, senador, lo que hace la indicación del Ejecutivo es recoger aquellas materias que nosotros consideramos que eran de iniciativa exclusiva y que se refieren a la facultad del Ejecutivo, en particular a la portal del reglamento y al registro, que para nosotros es sumamente importante que haya un registro por parte de la Superintendencia de Salud, que es el que lleva el registro de las profesiones médicas en Chile y además asociado a las normas de calidad, y también establecer un criterio de sanción para aquellos hospitales o servicios que nos informen respecto a las contrataciones que realizan, porque es importante mantener el registro por materias de responsabilidad también. Okay. No, simplemente, Presidenta, Senador. acá vamos a tener una resistencia, obviamente, del Colegio Médico. Pero yo creo que esto es necesario y urgente, porque tenemos que abordar la posibilidad de incorporar a un personal de salud que hoy día está disponible y que va a ser necesario, sobre todo en las semanas que vienen. Por tanto, yo diría, independientemente de la ley, es cierto que hay un decreto, está el decreto 6, que ya establece la posibilidad de la contratación. Mi preocupación es otra, ¿hay voluntad del Ministerio para finalmente hacer esas contrataciones? Primero, ¿con qué velocidad? Dos, es importante no solamente pensando que vamos a tener las semanas clave donde se va a estresar el sistema de salud, donde no solamente es necesario tener ventiladores mecánicos, es necesario tener la capacidad para manejar los ventiladores mecánicos. Entonces, Jaime, una pregunta para el Ministerio. Si hoy día tienen el decreto y en virtud de esta ley vamos a resolver el problema, yo diría, de mediano plazo, ¿cuánta contratación de profesionales extranjeros se ha provocado ahora, pensando básicamente en la emergencia que viene por delante? Senadora Ebensberger, y de ahí le damos la palabra a Jaime para contestar las dudas. Gracias, presidente. Yo tengo un par de dudas respecto de la indicación. Primero, un poco lo que señalaba el senador Chaguán. No sé o sea, entiendo que si el gobierno presenta esta indicación, tiene la voluntad de cuando se requiera contratar médicos extranjeros. No es, y eso quiero que quede bien claro, aquí no es facilitar la contratación de médicos extranjeros por sobre los chilenos. Creo que es tener la posibilidad de contratar médicos que puedan resolver la situación crítica que estamos viviendo. Mi pregunta al Ejecutivo, Presidenta, va por el plazo de los 2 años y particularmente por el artículo transitorio, porque acá, si se aprueba este proyecto, ¿no es cierto?, los términos señalados, se suspende el requisito de tener el UNACON o la especialidad aprobadas o certificadas y se pueden contratar. La calidad en que se contrate resulta también trascendental, porque aquí se está estableciendo un plazo de 2 años, pero de acuerdo al artículo transitorio podría ir mucho más, en el caso de los especialistas, más allá de 2 años, porque dice que va a poder mantener el contrato vigente mientras logra las aprobaciones o certificaciones respectivas. A mí eso me complica un poco. Yo, a lo mejor no en el caso de los especialistas, sino en el resto de los médicos, creo que 2 años es ya suficiente tiempo. Incluso uno podría decir que es un tiempo extenso. Creo efectivamente que a lo mejor sí es prudente por el hecho de que no sabemos esta crisis cuánto va a durar. Pero más allá de los 2 años a mí me parece peligroso y creo que el artículo transitorio efectivamente prolonga indefinidamente esas contrataciones. Entiendo que algunos de los requisitos para obtener esta autorización, certificación o aprobación no requieran o no sean imputables a estos médicos. Pero a lo mejor sería importante, no queda claro en la indicación
que no deben ser imputables a ellos. A lo mejor habría que dejarlo claramente establecido y ese contrato podrá seguir en la eventualidad que esa certificación, aprobación o cumplimiento de requisitos se deba a un hecho no imputable al profesional médico, sino que al sistema en general. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Yo quiero también sumar algunas consultas al Ejecutivo, porque aquí yo creo que hay dos debates. Uno que ha sido recurrente respecto del EUNACOM o la certificación de especialista, y si ese es el método más idóneo, más eficaz, pongámosle el adjetivo calificativo que quieran. Ese es un debate en sí. Y otro tiene que ver con la situación de la pandemia y la necesidad de que personas que están preparadas, ¿no es cierto?, como médicos, como especialistas, puedan también ejercer frente a la necesidad de equipos de salud. Creo que sobre eso se han entregado argumentos suficientes y es de sentido común. Entonces, si nosotros estamos frente al segundo dilema o el segundo problema que resolver, efectivamente el senador Chaguán lo señaló, hoy día el decreto de alerta sanitaria le da las atribuciones al Ministerio de Salud para contratar no solamente médicos extranjeros que no hayan dado el EUNACOM, que no lo hayan aprobado, sino incluso a estudiantes de medicina en los últimos años. Entonces, mi pregunta es al Ejecutivo, al igual que en el proyecto anterior, donde Jaime nos pide que esto se discuta en un reglamento y que no continuemos con la propuesta de ley que habíamos hecho, porque si se puede hacer por reglamento, en realidad pareciera no justificarse. La misma pregunta tengo acá yo al Ejecutivo. ¿Por qué en este caso sí tramitar una ley y no ejercer la facultad que hoy día tiene? Y además clarificar que es por el decreto de alerta sanitaria y no es el decreto de excepción que probablemente va a tener una vigencia menor. Eso, la pregunta ahí es por cuánto tiempo tiene esa atribución hoy día el ministro de Salud, el Ministerio, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria, entendiendo que eso es algo que se puede extender. Pero ahí me gustaría, y creo que es importante para el análisis de la indicación, el clarificar eso. Lo otro, si el Ejecutivo nos puede entregar datos de los médicos extranjeros que ya han sido contratados durante esta pandemia. En qué regiones, cómo está contemplado eso, si en los próximos días se contempla la contratación de médicos extranjeros, si nos pudiera entregar esa información. Y lo otro es como de qué manera, porque yo quiero destacar, y además conozco a muchos profesionales extranjeros que son personas que hacen un tremendo aporte. Puedo poner el ejemplo incluso de las oncólogas infantiles en Magallanes, que han sido fantásticas. Pero también hay un tema legítimo de garantizar la calidad de la formación cuando hablamos de atenciones médicas, ¿no? Que todos queremos eso y además garantizarlo a la población. ¿Cómo está contemplando eso el Ministerio de Salud? En el fondo, aquí se plantea el hacer un reglamento, pero si nos pudiera detallar, Jaime, porque en el fondo es algo que sustituye transitoriamente una prueba, vuelvo a señalar, independiente de la discusión en sí respecto del EUNACOM como mecanismo. Y la última pregunta tiene que ver con la situación de los estudiantes que están estudiando en Chile, o sea, las personas que están estudiando medicina que también tienen que rendir el EUNACOM y ese es un requisito después para optar especialidades. Si se posterga estos 2 años, ¿en qué situación quedan ellos? ¿Se rinde igual? O sea, solamente se excluye a los profesionales extranjeros para que eso pueda quedar claro en el debate. Jaime. Jaime, ¿te tenemos? Sí, muchas gracias, Presidenta. El debate y en la primera pregunta se requiere una moción legal porque es la propia ley la que establece la exigencia del examen del EUNACOM. Por tanto, se requiere una modificación legal que permita la suspensión sobre la aprobación de la contratación. Respecto a la revisión reglamentaria en el proyecto de ley, de la indicación del Ejecutivo de su Excelencia el Presidente de la República, en el inciso segundo, párrafo final, señala lo siguiente, y me permito leer. Deberán sujetarse al procedimiento que fijará un reglamento que dictará el Ministerio de Salud dentro del plazo de 3 meses, nos da un plazo muy acotado,
el cual además establecerá los requisitos para acreditar y validar su formación profesional. Es un aspecto nuevo que está en las normativas, donde hay un reglamento del Ministerio de Salud, donde va a garantizar un estándar mínimo respecto de quiénes van a ser los profesionales que se van a contratar. Y esta no es una ley que beneficie a los médicos, sean chilenos o sean extranjeros. Es una ley que se refiere al título donde se obtuvo la calificación profesional. Este es un proyecto de ley que puede afectar o puede beneficiar a médicos chilenos que hayan estudiado en el extranjero, o puede beneficiar a médicos chilenos que hayan obtenido su título en Chile, que hayan ejercido su especialidad afuera y que hoy día no la pueden acreditar por distintos motivos, o directamente a médicos extranjeros que hicieron su formación profesional de médico cirujano en el extranjero de especialidad, e incluso podría beneficiar a aquellos médicos beneficiados con tratados internacionales ratificados vigentes con Chile, que son Colombia, Ecuador y Uruguay, que son médicos que pueden validar mediante mecanismo de tratado internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Educación sus títulos profesionales y que pueden ejercer en el sector privado y que no pueden ejercer en el sector público. Y lo que hace esta ley es captar ese recurso humano muy valioso que es el recurso médico al sector público y los inscribe a trabajar en el sector público. Respecto a aquellos profesionales o aquellos estudiantes, este es un proyecto que no afecta a los estudiantes, que permite o permitiría contratar a aquellos estudiantes que habiendo ingresado el año pasado y que no hubiesen rendido sobre una compu, lo hubiesen reprobado y lo hubiesen rendido ahora en julio o lo van a rendir en diciembre, porque no sabemos cuál va a ser el estado del arte, no sabemos si va a haber una COM en diciembre, pudiesen ser contratados por el sector público. Y en ningún caso afecta la rendición del examen, porque estando en las condiciones sanitarias para realizar el examen sin duda que se va a poder realizar. Respecto a la consulta de la senadora Evans-Berger, respecto al hecho imputable, a lo mejor podemos trabajar un fraseo en ese sentido, sobre que no haya responsabilidad del médico con el solo hecho imputable del médico respecto a la demora en la tramitación de los exámenes. Hay ciertas especialidades donde los exámenes de especialidad son más expeditos, por ejemplo, son los casos de pediatría, ginecología, pero hay otras especialidades donde la toma de exámenes de especialidad, sobre todo los prácticos, demora mucho, y no me voy a referir a ningún caso en particular, pese a que los hay, y por eso nosotros también entregamos un plazo sumamente acotado, de 2 años, que es lo que se estima a nivel mundial que puede durar este brote. Respecto a la consulta del senador Chaguán, ¿cuántos médicos contratados extranjeros hoy día hay en el sector público? Independiente de que se hayan obtenido su título acá o hayan hecho su especialidad en Chile, hay una clasificación de poco más de 4.000 médicos extranjeros en toda la red pública, eso contabilizando el sector de la atención primaria de salud y la atención terciaria. Y respecto de la contratación de nuevos profesionales a través de las plataformas telemáticas que ha dispuesto el Ministerio de Salud, hay cerca, sin distinción, este dato lo podemos tener depurado a lo mejor en la sesión de la tarde, de poco más de 7.000 personas chilenas y extranjeras que se han reclutado en las plataformas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para prestar servicio en la red pública de salud. Pero sin duda, que se requiere se requiere recurso humano calificado para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. Y respecto a la primera pregunta del senador Chaguán, y con esto cierro, Presidenta, y también contesto un poco su pregunta, ¿por qué la ley? Porque si bien es cierto que hoy día el Código Sanitario permite la contratación de médicos en barcos y las zonas apartadas, y dictamen de la Contraloría han permitido la contratación de otros profesionales de salud en otros lugares u otros hospitales que no sean barcos y la zona aislada, lo hacen en virtud del principio de servicialidad. Pero hoy día no tenemos una norma de carácter general que le permita a la administración pública poder contratar mano de obra calificada en las grandes ciudades como son Biobío, como son la región metropolitana, como son Valparaíso. Y hoy día sin duda que hay un requerimiento de recursos humanos calificados, sobre todo en la región metropolitana. Esta ley nos permite una oportunidad para poder reclutarlo y contratarlo en nuestros servicios y poder resolver y enfrentar de mejor manera la pandemia. Eso es, Presidente. A mí, le voy a dar la palabra al tiro, señor Chaguán, pero la verdad es que me queda poco clara la respuesta, Jaime. Mira, el decreto número 6 del 6 de marzo del Ministerio de Salud, que modifica el decreto de alerta sanitaria, señala expresamente en su artículo primero, el número 4, otorgando a los servicios de salud la siguiente facultad.
entre comillas, autorizar la contratación y ejercicio de médicos titulados en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en Chile. Es súper claro. Entonces, cuando preguntamos cuántos médicos extranjeros han sido contratados ahora en la pandemia, tienen contemplado, tienen que ver justamente para enfrentar la situación de emergencia, donde yo creo que no hay dos versiones. Todos entendemos que se requiere contratar, tiene que estar el personal especializado. Entonces, yo quiero reiterarlo porque, insisto, en varios de los proyectos de ley que hemos discutido durante este tiempo ha estado presente ese debate. Se requiere iniciativa parlamentaria para regular el precio de los insumos. El gobierno dice que no, que tiene la facultad, que no es necesario y ha trabado esas discusiones. O respecto de los prestadores de salud y la regulación de los seguros, se señala lo mismo, que hoy día, en virtud de los decretos que hay de excepción, la autoridad lo puede hacer, entonces no es necesaria una ley. Senador Chaguán. Yo quiero sincerar el debate, porque este es un tema que nosotros hemos planteado, el decreto está, el decreto permite la contratación, y porque yo planteaba cuántos médicos extranjeros nuevos se han contratado a partir de esta emergencia. Porque lo que se dice básicamente es que no hay cargo. Entonces yo también quiero que podamos, Jaime, sincerar la conversación para poder saber si es que efectivamente necesitamos, o sea, yo creo que necesitamos esos médicos de todas maneras, entonces, pero para eso se requiere crear los cargos necesarios. Si ya teníamos problemas con los generales de zona, para que se pudieran quedar en sus respectivas destinaciones, porque no había cargo, o sea, imagínate si hoy día no tenemos posibilidades de que muchos médicos que quieren trabajar en el sector público no lo puedan hacer porque no hay cargo. Yo entiendo que hay zonas que tienen poco atractivo y que hay menos demanda. Entre ellos tenemos un problema con San Antonio, que tenemos que generar ahí los incentivos necesarios. Pero en general, el problema es de financiamiento y de cargos. Por eso yo quiero que lo sinceremos un poco para poder avanzar en la dirección correcta. Si eso es lo que yo pretendo, Jaime, pretendo este tema. Que te pediría, Jaime, es que para la sesión de las 5 puedan estar esos datos con más claridad junto con las dos audiencias que tenemos y ahí sometemos a votación. Hay tiempo si la senadora quiere buscar una redacción distinta o algo como lo hemos hecho tradicionalmente. Vamos a trabajar sobre la indicación del Ejecutivo. Entonces yo, el senador Navarro, y después dejaría hasta acá la sesión para continuar a las 5 de la tarde. Senador Navarro. Presidenta, la verdad es que he escuchado al ministro Mañalich hoy día haciendo un llamado a la aprobación de la indicación del Ejecutivo, que lo ha hecho, suspende el ENACOM por 2 años. Ha argumentado la facilidad para contratar profesionales para enfrentar esta pandemia. Pedirle a Jaime que pueda a la tarde entregándonos datos de cuántos médicos, enfermeras, personal paramédico está contagiado. Hemos superado ya el 10% del personal de salud contagiado. Y entiendo que esta es una medida transitoria, tal como la habíamos propuesto en nuestro proyecto de ley con el senador Chaguán, Latorre, Quinteros y Quintana, una medida transitoria para facilitar el enfrentamiento en esta emergencia. El gobierno ha adaptado. Y efectivamente, la insistencia del Colegio Médico, es decir, que con el estado de emergencia o de catástrofe hay un decreto para poder hacerlo. Y el ministro Mañalich, que comanda esta campaña, señala que la suspensión por 2 años coayuda y es necesario que lo aprobemos. Eso es lo que queremos escuchar del Ejecutivo, porque hay una fundamentación al respecto que yo comparto plenamente. Lo principal es el recambio para poder enfrentar esta pandemia que no sabemos dónde ni cuándo va a terminar. Respecto de las prevenciones, todas las que se quieran, pero está claro que lo que está pidiendo el gobierno es que se le dé la máxima facilidad al recambio de una primera línea agotada y contagiada, particularmente en las grandes urbes, que dicen relación con personal que tenga experiencia y calificación. Y para terminar, solo señalar, Presidenta, y es bueno que usted lo sepa, nos han retirado 8 ventiladores mecánicos de la región del Biobío que fueron trasladados a la región metropolitana. No sé cuál es la situación en las otras regiones. Yo comparto de que si hay personas que están necesitándolo de manera urgente y en mi región están siendo ocupados,
muy bien, el principio de la vida, el bien superior de la vida. Solo que la pregunta es la siguiente. Cuando falten los ventiladores en la región del Biobío, ¿de dónde los vamos a sacar? Y eso es un tema que también tiene que estar presente, porque no podemos encontrarnos que nos faltan ventiladores y nos faltan médicos. Hay que tomar todas las medidas necesarias para tener los insumos, en este caso ventiladores, pero también los médicos, y la FENAT, la FENPRUS y todas las organizaciones de salud han señalado de que el entubar, que es el mecanismo de estos ventiladores, es una práctica que tiene que ser desarrollada por muchos profesionales, pues la alta demanda hace que muchos no estén con la completa habilidad y práctica para lo mismo. Es decir, es un conjunto de medidas las que hay que tomar, y el ministro Maña les ha planteado una que es facilidad para la contratación de médicos profesionales en esta pandemia. Me gustaría escuchar la opinión del Colegio Médico, aunque yo sé que va a ser crítica, no de ahora, Presidenta, desde siempre. Este es un tema que nos ha enfrentado con el Colegio Médico desde el 2000. Ellos son opositores pertinaces, y espero escuchar a Isquia a la tarde y no profundizar para tener la posibilidad de la réplica. Pero hay una predisposición del Colegio Médico desde antes de la pandemia a rechazar todo lo que signifique incorporar más profesionales extranjeros mediante mecanismos de transitoriedad o de suspensión del UNACO. Sí, quedamos entonces para las 5 de la tarde, después de la comisión mixta. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos. Muchas gracias. Habría que contactar a Evelyn al